el mediador de un mejor pacto. El título de ese capítulo 8 dice, el mediador de un nuevo pacto. No quiere decir que el título allí esté mal, pero quise continuar con la línea que presenta el libro, donde muestra a Cristo como mejor o superior. Y en el versículo 8 está esa palabra mejor. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto. Así que por eso quise poner la palabra mejor pacto. Desde el capítulo 5 encontramos al escritor que viene hablando de lo que tiene que ver con el ministerio sacerdotal. Y el sacerdocio obviamente tiene que ver con un santuario o el templo, tiene que ver con sacrificios que se hacen allí, con ofrendas, tiene que ver con el pacto. Por eso aquí presenta al mediador de un mejor pacto. Y siempre habla el escritor para presentar a Cristo como mejor o superior, como vemos ahora en este capítulo 8. Cristo es el mediador de un mejor pacto. En este capítulo 8 vemos la continuación de lo que vimos hace 8 días. Incluso los 2 primeros versículos son la conclusión. Por eso dice, ahora bien. O sea, como conclusión de lo que vimos en el capítulo 7. El punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Primero, y como paréntesis, en esos 2 versículos observamos que la Biblia debe interpretarse como una línea de pensamiento y no como máximas individuales o independientes. Es decir, la Biblia no se puede leer al azar. Hoy voy a leer por aquí y mañana voy a leer por acá, porque entonces así no va a llegar la persona a una correcta interpretación. Cuando una persona lee la Biblia así, que la mayoría lo hacen así, ahí es donde empiezan a entender cosas que la Biblia no manda, que la Biblia no está diciendo. El escritor nos habla claro de que él trae una línea de pensamiento y dice el punto principal de lo que venimos diciendo. O sea, él está trayendo una línea, él no está hablando de máximas o como si un versículo fuera aislado de los demás versículos, ¿verdad? Ya luego aquí en este versículo 1 y 2 encontramos entonces que tiene que ver de lo que viene hablando del sacerdocio celestial de Cristo sobre un santuario celestial, para mostrar que el sacerdocio de Cristo es superior al de Aarón, al de los levitas, que consistía en ofrecer ofrendas, sacrificios sobre un santuario terrenal, sobre un templo hecho por hombres, como lo dice el versículo 2. Jesús es ministro del santuario y de aquel verdadero santuario, o sea que hay uno que no es verdadero, y no digamos que sea falso, que lo contrario, el templo que erigió Moisés era falso, sino que luego el versículo 5 nos dice que era una copia. Allí lo presenta como figura y sombra, lo dice literalmente, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, conforme se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Entonces lo que a Moisés le mostraron en el monte, lo que Dios le mostró, fue un santuario
verdadero, o sea, el santuario celestial, para que Moisés aquí en la tierra hiciera un santuario terrenal, una copia, una figura y una sombra, mas no lo verdadero como tal. Por eso hacía un comentario sobre estos dos versículos esta semana donde preguntaba, ¿tenemos nosotros ahora que seguir construyendo templos? La respuesta es no. Ya nosotros no tenemos que construir templos. Y esto con la idea de que algunos, cuando compran un lote por ahí y van a construir, dicen, vamos a hacer casa para Dios, vamos a hacer el templo. ¿Cuántos van a aportar para hacer la casa para Dios? Eso es un engaño, porque nosotros no estamos ahora bajo el antiguo pacto. Si van a construir un local, si van a construir llamémoslo de cualquier forma, una bodega, o llamémoslo religiosamente, una capilla, entonces díganle a la gente, vamos a recoger para construir este local, para construir esta bodega donde la iglesia nos vamos a reunir. Pero no vender la idea de que vamos a construir casa para Dios, eso es engañar a la gente. Teológicamente no se puede decir así ni vender eso, eso sería un engaño. Ya Cristo está sobre el verdadero santuario, no el santuario hecho por hombres, sino hecho, dice, por el mismo Señor. Entonces ahí donde muchos creyentes en su buena intención dan aportes, trabajan, venden cosas para hacer la casa para el Señor, ¿cierto? Así que nosotros ahora no construimos templos. Eso se llama técnicamente capilla. Vamos para el templo, no. Vamos para la capilla, ese sería el término más correcto, no templo. O vamos a reunirnos con la iglesia, ¿verdad? Porque decir vamos para la iglesia siempre se hace referencia a ese lugar. Y ellos dicen que no, es que la iglesia somos nosotros, teóricamente, pero el lugar lo tratan como en el antiguo pacto. Entonces, lo que decíamos hace 8 días, algunos creyentes les prohíben hasta tocar la tarima esa que es más alta, eso se llama tarima, pero ellos le llaman, yo no sé, lugar santo, lugar santísimo, allá no se puede montar cualquiera. Hay creyentes, decía hace 8 días, que hasta los ponen a hacer aseo y no son capaces de subirse allá al púlpito a limpiar eso porque se sienten indignos, porque les enseñan que ese lugar es más santo que ese que está ahí abajo, ¿verdad? El altar, ellos le llaman el altar. Así que dicen una cosa, pero a veces se contradicen cuando valoran las cosas que se usan por la iglesia como si fueran todavía pertenecientes al antiguo pacto. Aún hasta los platos, las sillas, no las pueden prestar porque son del templo, ¿verdad? El antiguo pacto entonces iba a cumplir un propósito. El antiguo pacto sería transicional. En este capítulo 8 vemos varios versículos que se refieren al antiguo pacto de la siguiente forma. El versículo 6 dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, o sea, el de Cristo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Resaltamos las palabras mejor pacto y mejores promesas. El versículo 7 dice, porque si aquel primero, o sea, el primer pacto, hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, ¿verdad? Versículo 13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Esos versículos parecieran que están despreciando el antiguo pacto. Pareciera que están hablando mal del antiguo pacto. Por eso también decía hace 8 días que algunos con estos estudios entonces terminan concluyendo que no hay necesidad entonces del antiguo pacto.
el antiguo pacto, dice el versículo 13, ya es obsoleto. ¿Para qué vamos entonces a leer esas historias del antiguo pacto si eso es obsoleto? Ahora estamos en el nuevo pacto. Lo único que debiéramos de leer o estudiar entonces es el Nuevo Testamento, el nuevo pacto, y ya. No podemos caer en ese error, porque eso no es lo que está diciendo el autor. Si estuviera diciendo eso, entonces estaría contradiciendo todos los demás apóstoles. Por ejemplo, Pablo en Romanos capítulo 7, versículo 7, habla con respecto al antiguo pacto o a la ley, que es igual, de la siguiente forma. Romanos 7, 7 al 13 dice: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. En ese estudio similar que está dando Pablo, alguien podría sacar las mismas conclusiones. Entonces la ley es mala. Y por eso Pablo aclara en el versículo 12, no, la ley es santa, el mandamiento es santo, justo y bueno. Eso es. Entonces, ¿cuál es el problema? Capítulo 8, versículo 7 de Romanos. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Vuelvo y pregunto, entonces, ¿de quién es el problema? ¿Del pacto o del hombre? El problema es del hombre y no de la ley. En este caso, del hombre y no del antiguo pacto. El antiguo pacto cumplió su propósito. ¿Cuál fue el propósito? Romanos 7:13. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento, por la ley, por el antiguo pacto, el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Ese fue y es el propósito del antiguo pacto, de la ley. Lo dice también en capítulo 3, versículo 20 de Romanos. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Para qué es la ley? Para que se conozca el pecado. Si no hubiera ley, entonces yo no sabría que soy pecador. Si la ley no dijera no codiciarás, pues entonces yo no sabría qué es codiciar. Por lo tanto, entonces no existiera el pecado, no habría necesidad de un Salvador. Entonces el antiguo pacto cumplió ese propósito, su propósito. Ese es el propósito del antiguo pacto. Fue un propósito
preparatorio para la venida de Cristo, mostrando al hombre su pecado para la necesidad de un Salvador. Así también lo muestra Pablo a los Gálatas, capítulo 3, versículo 24. Gálatas, capítulo 3, versículo 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. El ayo es la figura que representa al maestro que llevaba a los niños, ¿verdad? Como a la escuela, por decirlo así, y allí le enseñaban a los niños la ley. Ese es el papel del ayo. Eso es el ayo. Y Pablo usa esa figura para decir que la ley cumple ese propósito. La ley nos lleva a Cristo. El error de los judíos fue tratar de justificarse por la ley. En el antiguo pacto hay las consecuencias por la obediencia, o las bendiciones por la obediencia y las consecuencias por la desobediencia, ¿verdad? Y los judíos siempre vieron la ley de Dios como la forma de justificación. Siempre la entendieron así. Nunca la entendieron como la forma de ver sus pecados para ir a Dios por misericordia. Por eso siempre chocaron. Y cuando vino Cristo, chocaron más fuerte, porque fue un periodo donde los judíos se creían más justos que el mismo Dios. Los fariseos eran el ejemplo principal. Ellos se creían más santos que todos los demás, más limpios que todos los demás. Y por eso chocaron tan fuertemente con la misma gracia que se manifestó, hecho carne. Porque ellos nunca veían en ellos pecado, entonces nunca podían ver la gracia. Por eso tropezaron con la piedra, dice la palabra del Señor. Hebreos capítulo 9, versículo 9 al 10 dice, en el mismo contexto del templo, santuario, sacrificios, ofrendas, todo eso, dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Versículo 10, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas, o sea, hasta la venida de Cristo, cuando ya vino a establecer el nuevo y mejor pacto. Por lo tanto, no podemos mirar entonces el antiguo pacto o la ley como si fuera algo malo, como si fuera obsoleto. Esa no debe ser la interpretación de ese versículo 13 de Hebreos capítulo 8. La ley no solo cumplió ese propósito, sino que seguirá cumpliendo ese propósito. El hombre hoy todavía necesita la ley. ¿Para qué? Para darse cuenta de que es pecado y poder acudir al Salvador. Así que la ley seguirá siendo el ayo, no el medio para justificarnos, ya que nadie puede cumplir la ley. Por eso el problema no era del antiguo pacto. El antiguo pacto, la ley es santa, buena y justa, perfecta. Pero entonces, ¿por qué Hebreos 8, 7 dice que si aquel antiguo pacto hubiera sido sin defecto? En el sentido sin defecto, en el sentido de que el antiguo pacto no salvaba a nadie. No era perfecto para salvar al hombre, sino que era perfecto para condenar al hombre. El antiguo pacto lo que hacía era mostrarle la suciedad para ahí sí guiarlo como un trampolín a la obra de Cristo. Entonces no podemos mirar el antiguo pacto como malo, obsoleto. Ya no leamos entonces el antiguo pacto de ninguna manera.
En ese sentido es el antiguo pacto, en ese sentido entonces es que podemos ver que el antiguo pacto no era mejor. Por eso ya encontramos en los versículos 6 de que Cristo fue hecho de un ministerio mejor y el mediador de un mejor pacto. En ese sentido, en el sentido de que el antiguo pacto no salvaba y que el nuevo pacto sí salva. En ese sentido es que debemos ver así la diferencia. Y por eso entonces fue necesario, como dice el versículo 7, de un segundo pacto. Dice el versículo 7. Ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo si aquel primero hubiera sido sin defecto. Un mejor pacto con una mejor promesa, con un mejor mediador, o sea, Cristo Jesús. El mediador del antiguo pacto, por ejemplo, fue Moisés. Ya eso muestra que todo lo demás era imperfecto en el sentido para salvar, porque el mediador ya era de por sí imperfecto, era un hombre pecador y tuvo que morir por su pecado. El mediador de este mejor pacto es Cristo, Dios hombre, no solo hombre, sino Dios hombre, sin pecado. Y también murió, pero no por su pecado, sino por nuestros pecados. Y no quedó ahí, sino que resucitó de entre los muertos. Y eso es lo que hace el mejor mediador de un mejor pacto, la resurrección. El antiguo pacto fue escrito sobre piedras, o sea que fue superficial en términos de donde fue plasmado. Mientras que este nuevo pacto, el mejor pacto, fue escrito en la mente y el corazón del hombre por el Espíritu Santo. Hebreos 8, 10 y 11. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Esto que está citando aquí el autor era algo que ya había sido prometido. En Jeremías capítulo 31, allí encontramos el nuevo pacto, o sea, muchísimos años atrás. Ya los profetas habían hablado de este nuevo pacto, de este mejor pacto. Y ahí encontramos la promesa de Dios que está citando el escritor a los Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo. Jeremías 31, 32. Desde el 31 dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Cuando vino el cumplimiento de esto, que fue el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, vino el Espíritu Santo sobre ellos, fueron todos llenos y comenzaron a hablar en otros idiomas, según el Espíritu les daba que hablasen el mensaje de Dios, la palabra de Dios. Y la reacción de los demás fue burla, diciendo que estaban
ebrios. A lo que Pedro se pone en pie y da un discurso y dice en Hechos capítulo 2, versículo 17, 16 en adelante: mas esto es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Todo esto que está hablando lo habló el profeta Joel, y ahí fue el cumplimiento de lo que dice Jeremías 31. Cristo en la Santa Cena dijo: este es el nuevo pacto en mi sangre. Ahí estableció Jesús el nuevo pacto, ¿verdad? Pero el cumplimiento de ello iba a ser el día de Pentecostés, cuando ya el Señor ascendió a los cielos, que era necesario que Él subiera a los cielos, porque Él dijo que si Él se iba, vendría otro, el Consolador, el Espíritu de verdad. ¿Qué haría el Espíritu de verdad? Los guiará a toda verdad, o sea, les enseñará qué es lo que dice Jeremías. Es lo mismo que dice Juan en su carta, donde dice que la unción del Santo nos enseña todas las cosas. El Espíritu Santo es el que nos enseña. Por eso no habrá necesidad de que el uno le enseñe al otro, en el sentido del antiguo pacto, que solamente los levitas, el sacerdote, eran los únicos capacitados, porque Dios les daba el Espíritu a ellos para que conocieran la voluntad de Dios y luego salieran al pueblo y enseñaran la voluntad de Dios al pueblo. Ahora en el nuevo pacto no iba a ser así. En el nuevo pacto ya ese mediador quedó atrás. Ahora fue el establecimiento de un mejor mediador, con un mejor pacto, donde Él iba a dar de su espíritu sobre toda carne, que fue el cumplimiento de Jeremías 31 y de Joel en el día de Pentecostés hasta el día de hoy. ¿Cuál es el hecho valioso allí? Que Dios dio su espíritu a toda carne, que eso no sucedía en el antiguo pacto. En el antiguo pacto Dios daba su espíritu a algunos, a los sacerdotes, a los reyes, a los profetas, no más, el pueblo no. La promesa era, ahora iba a ser a toda carne. Y toda carne está trascendiendo, está yendo más allá del pueblo de Israel, el pueblo judío. Ya iba a ir sobre el cumplimiento de la primer promesa que se le hizo a Abraham, que él iba a ser el padre de multitudes, de muchas naciones. Entonces la promesa iba a alcanzar no solo a los judíos, sino a los gentiles. Cuando dice la Biblia sobre toda carne, está haciendo referencia a todo el mundo. Y por eso fue la gran comisión que Cristo le dio a los discípulos: id y predicar el evangelio a toda criatura, a todas las naciones, para el cumplimiento de la promesa. Y por eso vemos luego a los discípulos predicando y los gentiles recibiendo el Espíritu, y ellos en ese primer choque, pues unos todavía dudaban, otros no sabían si eso era cierto o no era cierto, ¿verdad? Hubo hasta roces, discusiones, hasta que hubo la necesidad de una reunión, el concilio en Jerusalén, en Hechos 15, donde ellos tuvieron allí que debatir si era o no que Dios estaba dando también la promesa a los gentiles. Porque resulta que Pablo estaba enseñando, según los judaizantes, estaba enseñando otra cosa. Pablo estaba enseñando que no guardaran la ley, que olvidaran a Moisés, que eso ya era obsoleto. Así estaban entendiendo lo que algunos hoy quieren entender, que entonces eso es obsoleto. Y Pablo tiene que aclarar que esa no era la enseñanza, la postura de él. Eso generó ese debate. Así que el alcance iba a ser un alcance mundial,
Y la promesa que vemos en Hebreos 8, entonces ya era algo que estaba establecido por los profetas. El autor nunca está inventándose nada de lo que está escribiendo a los hebreos para argumentar que el Evangelio es el cumplimiento de las promesas de los antiguos padres, profetas, sacerdotes y todo ello. El antiguo pacto señala las injusticias del hombre. Eso lo vimos en Romanos 7, ¿verdad? El pecado era alumbrado por la ley y el hombre podía ver entonces allí su pecaminosidad. Eso hacía el antiguo pacto, señalaba las injusticias del hombre. El mejor y nuevo pacto, Dios es propicio a nuestras injusticias, dice Hebreos 8:12, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. El antiguo pacto había memoria de los pecados cada año. Por eso cada año debían ofrecer el mismo sacrificio, las mismas ceremonias debían practicarse, porque en el antiguo pacto había memoria de los pecados. Hebreos 10:3 dice: pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Cada año se hace memoria de los pecados, queriendo decir que Dios tenía presente el pecado de ellos y por eso debían volver a ofrecer otro sacrificio, año tras año. Mientras que el nuevo pacto es mejor porque Dios no se acuerda nunca más de los pecados y transgresiones. Hebreos 10:17. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Entonces, donde hay remisión de esos pecados y transgresiones, entonces no hay más ofrenda por el pecado. El antiguo pacto era para muerte, no por el pacto, no por la ley, sino por el pecado del hombre. El mejor y nuevo pacto tiene la promesa de vida eterna. En el antiguo pacto no había vida eterna, porque tanto el hombre volvía a pecar y los sacrificios eran de animales imperfectos y los que ofrecían los sacrificios eran hombres pecadores imperfectos y estaban establecidos sobre una sombra y figura de lo celestial, entonces no era eterna. El sacrificio tenía vigencia. Usted iba y ofrecía su sacrificio y, especulando así, le daban su papelito y decía 12 meses de vigencia. Venga otra vez el próximo año. Mientras que Hebreos 9:15 dice: así que por eso es mediador de un nuevo pacto, de un mejor pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa. ¿Cuál es la promesa? La vida eterna, la herencia eterna. Esa es la promesa que tanto habla el antiguo pacto. El antiguo pacto siempre que habla la promesa o las promesas, todo está haciendo referencia a este final, la vida eterna. Usted tiene vida eterna. Los que enseñan que la salvación se pierde están dando una doctrina basada en el antiguo pacto. Una doctrina donde usted peca y según entonces, si usted peca, pierde la salvación. Y si se arrepiente, entonces vuelve a recuperar la salvación. Y si vuelve a pecar ese día, entonces vuelve a perder la salvación. Y eso, si usted va al fondo de ello, va rayando con herejía. ¿Por qué? Porque es como si estuviera sacrificando
cada vez que peca a Cristo. Cuando Cristo murió una sola vez y le dio perdón de sus pecados, y el Señor dijo, nunca más me acordaré. Ya no habrá más ofrenda por el pecado. Yo le doy vida eterna. Esto es lo que estamos mirando del capítulo 8. El mediador de un mejor pacto. El capítulo 9 va a continuar con ese tema, pero sería muy largo si lo hubiéramos observado todo. Y el capítulo 10 va a continuar ya ahora no como hablando del mediador, sino ahora del sacrificio. Todo es Cristo, todo lo hizo Cristo. El sacerdote Cristo, la ofrenda Cristo y el mediador el mismo Cristo. Entonces ahora vamos a ir hacia ese lugar y prácticamente en el capítulo 10 al terminaría como toda la argumentación teológica del autor a los Hebreos. Ya luego del capítulo 11 en adelante ya va a hablar de una forma más práctica lo que es la fe, lo que es el Evangelio. Finalmente, la resurrección es la garantía del mediador para un mejor pacto. La resurrección es la mejor promesa que vivifica el nuevo pacto. Es el sello final, es el sello de garantía. Por eso en el antiguo pacto no había resurrección, solamente había muerte. Todos morían, todos. Y hasta ahí llegaba el propósito del antiguo pacto. Lo nuevo de este pacto es, y lo que hace poderoso el nuevo pacto es la resurrección. Se habla de la obra de Cristo como la muerte y la resurrección. Pero si Cristo hubiera muerto solamente y no hubiera resucitado, todo lo demás hubiera sido en vano. Cuando Cristo resucitó, ahí es donde está la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte, ¿verdad? Cuando Cristo resucitó, absorbió la muerte, derrotó la muerte. Y la muerte era el poder que tenía Satanás para tener al hombre subyugado bajo condenación. Y Cristo, con la resurrección entre los muertos, rompe con esa maldición y ese poder, para ya Cristo tener el poder, el sello, la garantía del mejor pacto.